Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura va siguiendo, aunque saltamos cosillas, pero vamos viendo Hechos de los Apóstoles. Y si veíamos cómo allí, cerca de Filipos, había sido ese primer bautismo, el de Lidia, hoy vemos cómo, aunque hemos saltado un trozo, parte de la predicación de Pablo y Silas, pero hay una revuelta contra ellos. Dice: la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos, los azotaran con varas, después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Los mete en la mazmorra, los sujeta los pies con el cepo. Y llega este milagro que ya se había repetido con Pedro, o ya había empezado otra vez con Pedro, y ahora se repite con Pablo y Silas. Una especie de terremoto, una acción de Dios que abre todas las puertas. En el otro caso era simplemente que hace salir a Pedro y sale por la puerta y nadie se entera y todo parece que no se haya tocado. Aquí es al revés. Se abren todas las puertas, una especie de terremoto, un gran ruido, se despierta el carcelero y, como era típico, a punto de suicidarse. Si todos se habían escapado, a él lo matarían, o si no lo mataban, al menos le darían mucho de palos, y prefería la muerte a lo que le iba a venir. Y se oye la voz de Pablo y Silas: no te suicides, no te mates, no te hagas nada, estamos todos aquí. No se entiende si dejan escapar solo a Pablo y Silas o también a alguien más. La apariencia es que sacan a Pablo y Silas, o saca el carcelero, los demás quedan en la cárcel. Y le entra el santo temor de Dios. Ve a estos que habían oído oyendo sus cantos, como eran gente de fe y solo por su fe habían sido encarcelados, y cómo Dios ha actuado. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y fijaros bien que no dice: para salvarse basta ser buena persona. No sabe nada de eso. Se sobreentiende que el cristiano debe ser buena persona, pero no es eso lo que salva. Has de creer en Cristo. Dice que ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda la familia. Y en esa noche le explican la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y el carcelero les lava las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Y aquí es curioso, dice con todos los suyos, con toda su familia. Y no dice excluido los niños. Eso los protestantes, cuando leen estos textos, añaden la coletilla: bueno, sí, pero solo los adultos. No, aquí dice todos los de su casa. Y en el caso de Pedro dirá también con toda su familia. Y en todos sitios se bautizan en los que creen, los padres de familia, con los hijos. Y no importa si tienen 3 meses o si tienen 12 años o tienen 20. Unos porque creen, los otros porque el bautismo tiene varias funciones que van juntas.
Una es el perdón de los pecados actuales, otra el perdón de del pecado original. Pero no solo es un bautismo de conversión, sino don del Espíritu Santo, que nos hace parte de la familia de Dios. Por eso el bautismo al que es cristiano y cree se le da también a sus hijos, también a los pequeños de la casa, que pasan a entrar a formar parte de la familia de Dios, pasan a ser hijos de Dios. Para la mayoría del mundo protestante, casi todos, no aceptan el bautismo cristiano de los católicos, porque dicen que los niños no pueden ser bautizados. ¿Dónde está eso? En la Escritura no está. Ellos que tanto dicen que solo hacen lo que dice la Escritura, pero la Escritura no dice nada de eso, sino que los que se convierten se bautizan ellos con todos los suyos, con toda su familia, con los hijos, con los pequeños, con todos. Pero para el protestante no. Y el protestante es porque dice que hay que ser bautizados a imagen de Cristo. Cristo fue bautizado con 30 años. Pues hasta que uno no es adulto no puede ser bautizado, si no, no hacemos lo que Cristo quiere y lo que Él nos enseñó. No hay nada de eso, como es lógico. El bautizo es para todos aquellos que creen o que forman la familia de los que creen. Por eso el bautizo de los niños es fundamental, para que la gracia empiece desde pequeños. Claro que se exige esa educación cristiana, no tiene ningún sentido el bautismo sin después la educación cristiana. Es aquello que Jesús dice: bautizadlos y enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Es verdad que parece que diga, y a los que crean, bautizarlos. Los niños no creen, pero son la familia de aquellos que creen y de aquellos que son destinados a creer y dar también ellos la vida por Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy nos muestra, estamos preparando Pentecostés. Este domingo celebraremos la Ascensión, domingo que viene Pentecostés, y se nos habla del don del Espíritu Santo. Y dice: me voy, ninguno me pregunta ¿a dónde vas? Esto sería la ascensión. Pero dice: pero conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, el abogado, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, una justicia y una condena. El pecado, porque no creen en mí. Y aquí hay una cosa que a mucha gente le cuesta entender. El no creer en Dios es el mayor de los pecados y la fuente de todos los pecados. Hay dos formas de no creer en Dios. Los que dicen que creen, pero no lo practican, son los cristianos no practicantes. O incluso algunos practicantes que a veces también practican en esto, en no creer de hecho en Dios. Y los que directamente dicen no creo, entre ellos los agnósticos y los ateos. ¿Qué problema hay con no creer? Es el rechazo frontal a la revelación de Dios, al único Señor y Salvador que es Cristo. Es el pecado más grande. Mucha gente piensa, no, esto es solo fruto de la libertad nuestra. Sí, pero la libertad lleva sus consecuencias. El no creer libremente precisamente lleva a la condena, porque no hay más Salvador que Cristo. Si lo rechazas, en realidad rechazas todo lo que es el bien, aunque no te acabes de dar cuenta. Por eso el primer pecado es el ateísmo y el rechazo a Dios, y sobre todo el rechazo a Cristo y con Cristo a su Iglesia. Por eso los que luchan contra la Iglesia de Cristo luchan contra Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo a quien tú persigues. Él no era consciente de perseguir a Cristo, perseguía a los cristianos, a la Iglesia de Cristo. Y ahí está el gran pecado, el rechazo de Cristo, el primero de los grandes pecados.
de una justicia porque me voy al Padre. Lo justo es que Cristo, después de ser rechazado por los hombres y ser muerto por los hombres, vuelva al Padre. Y desde allí ha dejado ya toda la semilla del reino de Dios para que aquí crezca. Y nos dará el Espíritu Santo para que haga crecer la Iglesia y podamos ser fieles. Y por medio del Espíritu Santo, Cristo mismo se hará presente siempre en medio de su Iglesia. Y una condena. ¿Cuál es la condena? El diablo y los hijos del diablo son condenados. Todo aquel que rechaza a Cristo no tiene posibilidad de perdón, porque Cristo es el perdón. Acogiéndole a Él, tenemos misericordia.